Recuerdo que un amigo, el esposo de una amiga de mi mujer, en un entreacto en el Teatro Colón me dijo, ¿sabe? Dice, suerte que compré un terreno grande, una quinta en Gleu. Digo, ¿dónde queda eso? En ese momento era un páramo. Además no había ninguna calle asfaltado, todas de tierra, que antes tenía esa cosa apacible, tranquila, pueblerina, criolla, no sé, esa cosa que a usted lo incitaba a tomar mate todo el día y a siestear, como dicen los argentinos. En el año 1949, en la llegada de Soldi a este lugar, al pueblo de Gleu, estaba habitado por poquísimos habitantes. Soldi, deambulando por acá, pasó por la parroquia y le llamó la atención que estaba realizada en el año 1905, el año que él había nacido, y lo sintió como un llamado que creo que después los sucesos que acontecieron lo fueron plasmando, lo fueron pintando también, fueron pintando la vida de Soldi. Como primer recuerdo relacionado con la obra de Soldi personal es haber entrado a la iglesia de muy chiquitita y encontrarme con los andamios, sin tener muy claro por qué estaban los andamios allí, y después con los años pude comprender que era que Soldi estaba realizando esta obra, y desde los 8 años, cuando comencé la preparación para la primera comunión, es cuando conocí la parroquia de Santa Ana. Y las cosas ocurren de acuerdo al designio de Dios. Las cosas ocurren de acuerdo al designio de Dios. ¿Quién iba a pensar que un hombre que estudió en Italia, que estudió pintura en Italia, que ha pintado en el Vaticano, que ha pintado en la iglesia de la Natividad, iba a venir a pintar en esta parroquia, en un pueblo olvidado prácticamente? ¿Quién conocía a Gleu? Colón, él ya era escenógrafo, y en un entreacto del Colón, hablando con unos amigos de su esposa, le cuentan que había comprado una quinta en Gleu, y llega así, invitado por unos amigos a comer un asado, y se enamora por los cardos, por los girasoles. Yo tuve la suerte de verlo mucho, porque él allá en la década del 60, fines del 60, compra acá en la esquina una casa muy vieja que estaba bastante deteriorada. Entonces Soldi venía todos los fines de semana y ahí se quedaba rato largo charlando, sobre todo con mi mamá. Quería saber del pueblo, todo le interesaba. Cómo era el colegio, le preguntaba. Usted fue, no, yo fui hasta 3er grado porque no había más. Todas esas cosas yo recuerdo que le preguntaba. Pero lo que finalmente hace que él sea un levense más es la parroquia Santa Ana, ese llamado que sintió y ese ofrecimiento que le hizo al padre Jerónimo. Creo que fue providencial el encuentro y la amistad que nació entre Raúl Soldi y el padre Jerónimo en su momento, ¿no? En ese encuentro, en ese diálogo, que se fuera dando esta inspiración de poder embellecer el templo de Santa Ana, un templo tan querido por el pueblo de Gleu, histórico, con la vida de Santa Ana y de una manera desinteresada. Y en esa comprensión creo que se dio entre ellos, porque lo he escuchado contar esa anécdota muchísimas veces, fue surgiendo la idea de pintar el nacimiento como si hubiera sucedido en Gleu, y a veces cuando le preguntaban por qué, decía Dios en la casa de todos. Cada vez que puedo ponerme delante de los frescos y contemplarlos, uno va descubriendo cosas distintas. Depende del tiempo, depende de la época. Uno se fija más por ahí en los colores, después en las expresiones, en los signos, en los símbolos, lo que quiere representar el autor. Es decir, combina los sentidos por medio de los cuales nosotros conectamos con la realidad
con lo cotidiano, pero también lo relaciona con lo trascendental. Entonces, contemplando en este caso la vida de Santa Ana, la vida de Jesús, la vida de María, de San José, de San Joaquín, ir encontrándose con Dios. Hablamos de Santa Ana y de San Joaquín, los padres de la Santísima Virgen María. Pero claro, si vamos al Nuevo Testamento no encontramos ninguna información sobre ellos. Esos datos de los nombres de los padres de la Santísima Virgen vienen de una tradición cristiana de principios del siglo II, por supuesto después de Cristo, que se llama, en un escrito apócrifo que se llama el Protoevangelio de Santiago. Es decir, que no eran evangelios oficiales leídos en la comunidad, sino más bien evangelios, entre comillas, informaciones que llenaban los vacíos que los evangelios o los escritos inspirados brindaban. Estos autores recogían de la tradición oral algunos elementos históricos, ciertamente. La reconciliación nos cuenta el relato del Evangelio apócrifo de Santiago, que si bien había armonía en la vida de Ana y Joaquín, no podían tener hijos. Entonces estaban tristes. Por ese motivo, Joaquín decide irse al desierto a rezar a Dios pidiendo un hijo, y Ana queda en su casa muy triste, y también las personas que la acompañan la invitan a que ella también rece. Ana quiere decir gracia o agraciada, Hanna, es un nombre hebreo. Y Ana nació en Belén, según esta tradición, y Joaquín era de Galilea. Se casaron, pero no quedaba embarazada. Y en la época en épocas próximas a Jesús, el quedar estéril o el no quedar embarazada era un sinónimo de desgracia, ¿no es cierto? El mismo relato nos cuenta que un ángel se le aparece a Joaquín y le dice que su oración había sido escuchada, que iban a tener un hijo. Muchas mujeres vienen a rezar, pidiendo poder ser madres. Le rezan mucho a Santa Ana, así que ahí podemos ver cómo Dios, cuando pedimos con fe, no solamente responde al pedido, sino que nos puede dar mucho más. Así que eso también es parte de la devoción, de la piedad popular de nuestro pueblo de Leu. Entonces, deambulando por el pueblo, me metí en la capilla, Santa Ana de Leu, y veo, fundada en el año 1905, el año que yo nací. Entro adentro toda blanca, encalada. Digo, qué lindo sería darle un carácter a esto, que yo la llenara de figuras. Y ahí empezó la idea, así, despacito. Tardé 23 veranos. Claro, cuando empezó a pintar el altar mayor, hubo muchas que no estaban de acuerdo y se reunían y discutían que cómo va a ser eso, que aquí, que allá, que al otro lado. Y yo me acuerdo que al principio mi mamá también estaba en esa tesitura. Mi papá era una persona de muy poco estudio, se había criado en el Rincón de Lope, en la estancia del Rincón de Lope, no, tenía poco estudio, pero no era inculto, era una persona súper inteligente. Y me acuerdo de una conversación en casa que le dijo, pero mujer, una persona tan importante que viene a dejar algo al pueblo, dice, ¿cómo se van a poner en contra?
nació en Buenos Aires, pero es hijo de italianos, estudió en la Academia Brera en Milán, y venir a un lugar con todas unas paredes blancas que podía él reproducir lo que había visto en la Capilla Sixtina, pero él siempre decía que Venecia lo había hecho pintor y buena persona lo había hecho la parroquia Santa Ana. El padre Jerónimo tuvo una ocurrencia y plantearle a Soldi que él hizo toda esta hermosura, por supuesto poniendo su tiempo, su talento y sus bienes sin cobrar nada. Entonces el padre Jerónimo le dice, bueno, por cada mural terminado te voy a regalar una gallina y una docena de huevos. Así que se puede llegar a decir que, de alguna manera, cuánto es el precio de cada uno de los murales, una gallina y una docena de huevos. Bueno, ¿cómo era Ana? Seguramente muy linda, seguramente. Y la piedad en el arte y la devoción popular la hizo muy linda, pero una mujer grande. Y en esa época, cuando comienzan entonces las representaciones artísticas, tenemos que hablar del siglo IV después de Cristo hacia adelante, es decir, la van a hacer una mujer grande, teniéndola a María, niña, la Virgen niña, en los brazos o a los pies del regazo de la madre, con una mujer de rostro adulto ya. En el fresco que está en el coro, la organista, que tiene el rostro de la organista de ese momento cuando Soldi realizaba la obra. Las chicas que están en el coro son las que estaban en ese momento, y también aparecen los rostros de los dos hijos de Soldi, el rostro del primer párroco, del padre Jerónimo, y también está el rostro de un monje con un libro que era quien le leía los poemas mientras Soldi iba pintando. Y hay un niño, un monaguillo vestido como en aquel momento, que tiene el rostro del monaguillo de aquella época. Fueron 23 años, así que tuvo aquí un apostolado de 23 años Soldi, en el cual lo acompañó el padre Jerónimo y después el padre Julián, que bueno, yo los recuerdo al padre con la sotana atada con un nudo. Y me encantaba venir a ver cómo, no solamente cómo pintaba, venir a ver cómo con el padre Julián Gómez, el gran párroco que tuvo Gleu, armaban los andamios para pintar el altar mayor. Uno lo veía a Soldi así de chiquitito allá arriba. Yo cuando era chica no tenía dimensión real de lo que estaban haciendo, eran fragmentos de 40 por 40, uno por acá, el otro por allá, no sabía dónde se iban a unir nunca. Eso estaba claro, porque por ahí eso era fresco, y el fresco, la técnica de secado. Entonces era un fragmento de 40 por 40 acá y el otro por allá abajo. Y yo decía que iba a hacer flechas para... Y una cosa que me llamaba mucho la atención era que a veces él revocaba, ¿no? Revocaba y pintaba. Y pintaba. Después me dijeron, cosa que yo no sé porque que eso eran los frescos. Es una técnica donde el cemento tiene que estar fresco, hay que revocar, tiene que estar fresco Así que por eso rescato mucho al padre Julián revocando y alcanzando baldes y mezclando calque con otros pigmentos para lograr ponerlo dentro del fresco, o sea, de lo que está fresco en la pared que se seque junto con la pared. No tengo uno preferido en particular, pero en este tiempo el que me gusta más contemplar es el fresco que está en el fondo del presbiterio, en el fondo del altar, porque podemos contemplar ahí ya a Santa Ana glorificada, ya en el cielo, recibida en el cielo por María,
por Jesús, por los santos, por los ángeles. Nos ayuda en este tiempo más que nada a contemplar el misterio que vamos a celebrar el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. El Señor que ingresa en nuestro tiempo y nuestra historia, pero no para quedarse ahí, sino para conducirnos hacia la vida eterna. Y es lo que celebramos en cada misa. En cada misa es ese encuentro de nuestra cotidianeidad con la presencia de Dios, que nos enseña a no quedarnos en lo llano, en lo horizontal, sino a elevar la mirada y el corazón hacia nuestro destino final, que es la vida eterna. Después, bueno, nos dábamos cuenta que una persona importante, porque todo el mundo hablaba de Soldi, pero no teníamos idea de su obra. Y bueno, y venía con gente conocida, con artistas, con gente conocida, ¿no es cierto? Entonces uno se daba cuenta de que era un gran personaje. Y lo que llamaba la atención, sinceramente, yo era un chico, tendría 15, 18 años cuando iba a mi casa, lo que llamaba la atención era su gran humildad, su gran tranquilidad. Su gran tranquilidad, nunca lo vi apurado, nunca lo vi dar 2 pasos apurado. Quizá la paz a Soldi le llegó en el formato de... Y el artista argentino que está pintando una parroquia en Gleu, donde viven, no sé, 5.000 personas vivirían, supongo. Creo que Soldi le dio a la parroquia y nuestra fe le devolvió el triple a Soldi. Y una de las cosas a destacar es el proceso espiritual que hace Raúl Soldi y también la perseverancia, porque durante 23 veranos él venía a descansar a Gleu, pero también venía a prestar este servicio, que no era algo solamente para él o para la comunidad de ese tiempo, sino para todo el mundo y para todos los tiempos, ¿no? Entonces en eso podemos destacar una gran generosidad. Abraza de otra forma la fe con el servicio de esos 23 años y cada vez comprende más por qué había sucedido en Gleu, porque ahí es donde sucedió su nacimiento en la fe. Ahora lo que se me ocurriría es lo siguiente, hacer que la historia de Santana ha transcurrido en Gleu. Yo transpuse los lugares, ¿no? No es que además incorporé otras cosas. Ustedes lo ven, están los surquis, que están las gallinas. Al lado había un gallinero, ahora hay una escuela, ¿no? Y las gallinas entraban adentro de la iglesia, saltaban de un banco al otro. Humilde, sencillo, no sé si hago bien en decirlo, pero usaba unas zapatillas azules, que era la misma que mi mamá le compraba a mi abuelo, a su suegro, unas zapatillas azules de lona. Con esas zapatillas generalmente lo veía venir y no, tal vez algo mal en decirlo, pero varias veces lo vi con la punta rota. Soldi pintaba de una forma antes de pintar la parroquia. La parroquia es Soldi, el Soldi que conocemos todos. No había otro Soldi igual a la parroquia antes de la parroquia, ¿no? De su paso por acá. Había un artista buenísimo. Y eso lo hace un artista, que uno lo ve y dice, no es la réplica de o parecido a, esas manitos pequeñas, esas figuras todas angeladas y esas figuras estilizadas. Una cabeza 7 veces el cuerpo. Bueno, Soldi es 1,13.
esto que entra en el tema de la tradición, muchas veces se dio lugar a una gran imaginación, pero podemos imaginarnos, y que nos ayude también a rezar, cómo hubiera sido la relación entre Ana y Jesús, ¿no es cierto? Y el niño Jesús. Seguramente vivían cerca, seguramente estuvieron muy cerquita y tuvieron mucho que ver con la vida y el crecimiento de Jesús. Lucas dice que Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia. Bueno, ¿quién los enseñó a caminar? ¿Quién quizás les enseñó a leer o escribir a Jesús? Bueno, no lo sabemos. Sabemos que hay un ámbito familiar y hogareño que es muy lindo, y en torno a esa sagrada familia de Nazaret buscar también a aquellos que estuvieron cerquita, ¿no? Así como veneramos a los magos de Oriente, alrededor del pesebre, a la gente del pueblo que fue a buscar, cuando vio la luz, a ir al pesebre donde estaba el niño recién nacido, así también los abuelos, ¿no? Por eso los italianos hablan de la nonna di Gesù, y creo que viene muy, muy lindo por este sentido cariñoso, porque estos hombres y mujeres alrededor de Jesús tuvieron una luz y una gracia muy especial de haber estado en contacto con él, ¿no? Con el Salvador. Allí Soldi ha querido hacerla con un carácter argentino, realizando el nacimiento de Jesús como si hubiese sucedido en Argentina. Entonces tienen algunas características especiales. Los reyes vienen en caballos, no en camellos. Nuevamente allí utiliza la técnica del desdoblamiento y vemos la caravana de los reyes, pero también vemos a los reyes adorando al niño. Los obsequios que le hacen son obsequios propios de aquí, como por ejemplo la fruta. Soldi pintó en verano. Aquí al lado, donde ahora está construido el colegio parroquial, era un espacio lleno de árboles frutales. Ya Soldi era mayor, no podía estar tanto tiempo subido a los andamios para realizarlos, entonces utilizó la técnica de tela. Está pintada al óleo con una técnica también especial y luego pegada a la pared. La dimensión real de la obra de Soldi definitiva la tuve cuando visité la Capilla Sixtina, claramente, de grande. Pero la primera vez que viajé fuera de la Argentina, comprendí que lo que teníamos en Gleu era único y que era mejor que muchas de las cosas que yo veía, ¿no? Y al pasar por la estación su figura se agiganta. Si entramos a la volanta, fruto de su inspiración. Y allí con honda emoción uno queda emocionado. Por lo mucho que ha brindado, doy gracias una vez más. Siga descansando en paz en los cielos que ha pintado. Claro, Soldi era profesor, por supuesto, maestro de pintura, pero también había sido escenógrafo y empecé a comprender que, bueno, más de 80 películas para Argentina Sonofilm. Es una persona que volcó toda esa experiencia en la parroquia y bueno, nada más que hay que venir y verla. Y yo vengo acá a la iglesia y para mí es una paz. Y ver las pinturas, las recorro, las conozco de memoria, a San Teodoro, los conozco de memoria, sé que la vestimenta, sé todo, pero me llena ver todo eso. Jesús en la casa de todos, Dios en la casa de todos. Y también eligió Gleu, y también lo debe haber elegido a Soldi, seguramente, y yo sé que él lo sintió así, no tengo ninguna duda. No que era un elegido, no, que estaba haciendo una tarea que venía de algo que él no había pensado estratégicamente. La invitación es a cada vez que
que vengan a contemplar los frescos de Soldi, venir con la disponibilidad para ver qué algo nuevo me puede decir el Señor por medio de esta expresión tan bella que contamos en nuestro pueblo y comunidad de Santa Ana de Gleu.